dulce a nuestro paladar, la disfrutamos. Señor, tu palabra es luz, nuestro camino, nos da seguridad. Tu palabra, Señor, es ese faro que nos lleva siempre a puerto seguro. Gracias, Dios, por tu poderosa palabra que nos bendice. Estamos listos, estamos dispuestos para escucharla y que sea de bendición a nuestras vidas. Gracias, Señor Jesús. Amén. Pueden ocupar sus lugares, por favor. El tema de la predicación en esta mediodía es ¿qué hacer cuando lo difícil llega a tu vida? Lo repito, el tema de la reflexión en esta mediodía es ¿qué hacer cuando lo difícil llega a tu vida? Y en la predicación voy a hablar de tres historias que son muy comunes y que algunos de ustedes o la mayoría las ha escuchado. Y la realidad también es que de estas tres historias yo he predicado ya. Pero también sé que esa es la palabra que Dios tiene para nosotros, que Dios tenía o tiene también para nosotros. Y el día martes que estaba yo sentado ahí donde está Elda, ahí estaba yo escuchando música y meditando. Entonces el Señor me dio esta palabra. Y a lo mejor al final me van a entender, pero Dios nos habla a través de la palabra. Porque las historias que nosotros vemos en la Biblia son extraordinarias. Nos llegan a fascinar tanto que en ocasiones las historias las leemos, las volvemos a leer. Muchas veces lloramos. La palabra de Dios nos da valor. Su palabra nos motiva, nos produce gozo. Y muchos de los relatos, obviamente, nos hacen pensar en Dios, nos hacen creer en Dios y en su palabra. En su palabra encontramos algo muy maravilloso que nadie más nos puede dar. Y en su palabra encontramos que Dios, que Jesús es nuestro Salvador. Eso es algo que solamente en Dios podemos encontrar. Pero también cuando nosotros leemos la Biblia, ¿qué encontramos? ¿Qué nos dice acerca de Dios? ¿Qué es para usted Dios, aparte de su Salvador? ¿Qué podría decir alguien en una palabra? Consuelo, paz, eterno, amor, fortaleza, protección, ¿qué más? Proveedor, nuestro refugio, seguridad, nuestro sanador, es el que hace milagros. Y entendemos que para nuestro Salvador no hay imposibles. Y muchos de nosotros lo decimos, no hay imposible para Dios. Con Dios todo lo puedo. Lo cantamos, no hay imposible para Dios. No lo hay, no lo hay. Pero ¿qué se hace cuando en verdad debemos confiar en la verdad de su palabra? Pero ¿qué se hace cuando en verdad debemos confiar en la verdad de sus palabras? Veamos a través de estas tres historias y aprendamos qué hacer cuando llega lo difícil. Por favor, vamos a Lucas capítulo 5, versículos del 5 al 7.
mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. ¿Qué hacer cuando lo difícil llega? Número uno, obedecer. ¿Qué hacer cuando lo difícil llega? Obedecer. Los versículos que leímos nos habla de unos pescadores. Dice que Ben estaba pescando toda la noche y no habían pescado nada. Había sido una jornada larga de trabajo. Habían tratado de pescar toda la noche sin resultados. Es más, lo leímos y dice que ellos ya estaban lavando las redes. Entonces, si estaban lavando las redes, quiere decir que ya no las iban a utilizar y necesitaban dejarlas limpias y ya se iban a su casa. Por eso las estaban lavando. Estaban derrotados porque habían pescado toda la noche y no habían logrado nada. Había sido una mala noche, pero igual para todos los pescadores iba a ser un mal día. ¿Por qué iba a ser un mal día? Porque ellos no pescaban por diversión. Ese era su trabajo. Era el sustento de ellos. Sería un mal día porque llegarían a su casa con las manos vacías. Pero cuando estaban allí, tristes, derrotados, lavando las redes para irse a su casa y llegar con su esposa y decirle: mujer, hoy no hubo pesca. Decirle a los hijos: no pidas nada, por favor, porque hoy no traje sustento. Pero antes de que ellos se fueran, llegó alguien muy importante. Llegó Cristo, el que lo cambia todo. Y les pide la barca para predicar. Pero luego, cuando termina de predicar, Jesús, conociéndolo todo y sabiendo que no habían pescado nada, le dice a Pedro: vayan otra vez al mar, ve más adentro y echa las redes. Y Simón, con el conocimiento que tenía, porque era un pescador, le dice: hemos pescado toda la noche. Y no explícito, pero implícitamente en sus palabras, le dice: Señor, si no pescamos toda la noche, hasta donde yo entiendo que es el mejor momento para pescar, ¿cómo podríamos pescar ahora? Porque Pedro sabía de eso. Hemos pescado toda la noche. Pero Pedro dice: obedeceré a tu palabra y en tu nombre echaré las redes. Igual les dijo: vénganse, vamos a trabajar otra vez. ¿Sabes? Los que estaban lavando le dijeron: ¿cómo? Si ya están casi terminadas las redes, están limpias, no pescamos nada. Pero Simón hizo lo que Jesús le había mandado y obedeció. Pedro le dice: no es el momento, pero obedeceré a tu palabra. Obedecer. Y en tu nombre echaré las redes. Y la Biblia relata que sucedió un milagro. No sé
Vamos a Lucas 8:22 al 25, por favor. Lucas 8:22 al 25. Lo leo, por favor, me siguen con la vista. Se aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron. Él reprendió al viento y a las olas, y cesaron. Y se hizo bonanza. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún los vientos y a las aguas manda y le obedece? ¿Qué se hace o qué hacer cuando lo difícil llega? Número 2, creer. ¿Qué se hace cuando lo difícil llega? ¿Puede decir conmigo? Número 2, creer. Imagina la escena. Dice que Jesús les dijo a sus discípulos: suban a la barca y vamos a pasar de aquel lado. Y de repente se viene un viento y una tempestad muy fuerte. Es tan fuerte que produce miedo en las personas. Imagina por un momento la escena. Vas en alta mar y de repente se deja venir el viento y la tempestad. Tu barca se mueve de un lado para otro. Y no es nada más que, ay, se viene un airecito, como cuando de repente vamos en el carro, en la carretera, y se viene un aire y se hace esto. Pero la barca se variaba de un lado a otro y parecía que se iba a hundir. Algunos están aquí, los hombres más que nada, y dicen: ay, qué miedosos. No, para andar en un barquito. Quisiera verlos ahí. En noviembre del año pasado, nosotros fuimos a Belice. Para llegar de Belice a una isla que se llama San Pedro, tienes que subir a un bote y vas por alta mar como 45 minutos. Y a ese viaje fui yo, Omar, que algunos lo conocen, que toca el saxofón, otro muchacho de Rosita, y Josué. Y uno de los otros 4 tenía mucho miedo. No quiero decir quién es, pero parece que lo estoy viendo, pero no quiero decir quién es. No vamos a decir quién fue. Y él cerraba los ojos. Y el mar estaba calmado. Pero es imponente. La historia dice que la barca se movía de un lado a otro. ¿Cuántas veces no nos hemos sentido asustados aquí en nuestro mustis cuando se viene un aire fuerte y se oye horrible y los árboles se mueven? Nos escondemos. Queremos hacer el testamento porque parece que no vamos a vivir el día de mañana. Imagina ese miedo que tú tienes, pero ahora en alta mar. Los que han ido al mar saben que el sonido del mar es aterrador. Imagínate ir en alta mar. No es como meterse al río, porque si tú te tiras al río y sabes nadar está bien, pero si tú te tiras en el mar, en el centro del mar, el agua salada es muy pesada, porque a mí me pasó. Me dijeron: te doy un salvavidas, porque nos llevaron a hacer algo en Belice. Dije: no, yo sé nadar. Me tiré, más tardé en caer. Cuando salí me agarré del barco y dije: dame un salvavidas, el más grande que tengas.
Dice que Jesús se levantó y le habló al viento y la tempestad, y esto se calmó. Dice la Biblia que entonces hubo bonanza. Cuando lo difícil llega, tú tienes que creer que Dios tiene el suficiente poder para tranquilizarlo todo. Pero necesitamos que, hermanos, ¿qué necesitamos? Vamos por favor a Mateo 14, versículo 22 al 33. Dije, número uno, cuando lo difícil llega hay que obedecer. Cuando lo difícil llega, número dos, hay que creer. Mateo 14, versículo 22 al 33. Yo lo leo y ustedes me siguen con la vista, por favor. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. ¿Qué hacer cuando lo difícil llega a tu vida? Número 3, no pierdas de vista al Maestro. ¿Qué hacer cuando lo difícil llega a tu vida? No pierdas de vista al Maestro. Como les dije, estas 3 historias, la mayoría de nosotros las conocemos. Y todos identificamos este relato como Pedro, el hombre de poca fe. Pero examinemos la poca fe de Pedro en las circunstancias que se da la historia. Dice que la barca está en medio del mar, azotada por el viento y las olas. Y dice que es la cuarta vigilia de la noche, es decir, pudo ser de las 3 a las 6 de la mañana. Y se les aparece alguien que no sabían quién era y dijeron todos: es un fantasma. Ahora, hablamos de Pedro, el hombre de poca fe.
Charlie y Cristian en otro lado. Pero cuando estábamos pescando, se oyó como que maulló un gato, pero como que era un gato con bocina, porque se oyó bien fuerte. Y allá a lo lejos se oyó que gritó Cristian, dijo, vámonos, ya me dio miedo. Y nos tuvimos que regresar. No, estábamos pescando y yo le dije a Toño, ¿escuchaste? Dijo, sí, hermano, se escuché. ¿Qué hacemos? Le dije, hombre, vámonos. Me dio bien feo. Era un gato con bocina. Bien fuerte. Y luego no traíamos ni machete, ni achita, nada. De que si se nos viene, de modo que aviente el sedal, no le voy a hacer nada. Y optamos por venirnos. Lo que fue sabio. En la noche, por más valiente que sea, siempre va a producir algo en ti. Y ellos estaban ahí. Y cuando vieron que alguien caminaba, dijeron, ¡es un fantasma! Imagínalo en la noche, el ruidazo que produce el mar, el miedo de la oscuridad, y la barca casi hundiéndose, y de repente miras que algo viene caminando sobre las aguas. Y todos dijeron, ¡un fantasma! Pues salió una voz maravillosa y le dijo, no temas, soy yo, soy Jesús. Y según el relato, nadie respondió. Imagino que todos estaban asustados, medio agachados en la barca, dices, para que no me vea el fantasma. Pero solamente Pedro respondió. Pero no solo eso, sino que se atrevió a pedir algo imposible para el ser humano. Y le dijo, si tú eres Jesús, manda que yo camine sobre las aguas. Ahora que ya pensaste e imaginaste ese escenario, ¿cómo te sentirías tú? ¿Cómo actuarías tú? Porque es muy fácil que todos digamos, Jesús le dijo, hombre de poca fe, pero fue Jesús el que le dijo. De la barca nadie respondió, nadie se atrevió a saltar de la barca, solamente Pedro. ¿Qué debemos hacer cuando lo difícil llega a nuestra vida? No perder de vista al Maestro. Debemos tener fe a tal punto que pensemos en hacer lo impensable. Porque a quién se le ocurriría poder caminar sobre las aguas, pero Pedro, el hombre de poca fe, se le ocurrió decir lo que nadie dijo. Para que suceda lo impensable es necesario no perder de vista al Maestro. ¿Qué podemos decir? Pedro, hombre de poca fe. A veces lo identificamos, Pedro, hombre de poca fe. Pero ¿quién respondió cuando Jesús dijo, soy yo? ¿Quién se atrevió a saltar de la barca? ¿Quién? Nadie. ¿Qué hacer cuando lo difícil llega? No pierdas de vista al Maestro. Sí, Jesús le dice, hombre de poca fe, pero Pedro no perdió de vista al Maestro, y el Maestro fue y lo sacó. ¿Qué hacer cuando lo difícil llega a nuestras vidas? Primero que nada, obedecer. Porque la obediencia trae bendición. Simón, juntos con los de la barca, estaban cansados porque había sido larga la noche, porque no habían pescado nada y así iban a sus casas derrotados. Pero llegó Cristo, el que lo cambia todo, y les dio una pesca milagrosa, una pesca victoriosa, y los mandó a su casa descansados porque llevaban el sustento. La obediencia
Jesús el Maestro puede venir a tranquilizar las cosas. Porque muchas veces las cosas se salen de control. ¿Te ha pasado? Y en el momento que yo estoy escribiendo esta predicación, yo atravieso una prueba de muchos años hasta ahora, y esta semana se ha agudizado más. No tenemos una enfermedad, no estamos peleados mi esposa y yo, es otro tipo de prueba. Pero hay ocasiones
hacer cuando lo difícil llega? Hay que creer en el Maestro. ¿Qué hacer cuando lo difícil llega? No pierdas de vista al Dios Todopoderoso, que tiene la capacidad de sacarte de Dios. ¿Cuántas veces hemos sido abrumados? ¿Cuántas veces hemos sido golpeados por las circunstancias? ¿Cuántas veces el peso de lo difícil, de lo duro de la vida, hace que no te deja avanzar? Pero hay algo que nosotros necesitamos hacer, no por sentimiento, sino por convicciones, buscar a Dios a través de la Biblia y doblar nuestras rodillas. Que muchas veces nos sintamos aparentemente derrotados, pero reconociendo Él es el que nos trae ayuda. Por eso doblamos nuestras rodillas. Nos hemos hincado sin fuerzas, aparentemente derrotados, y muchas veces solo empezamos quejando: ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué yo? No, en esto. Pero de momento empezamos a decir: gracias por tu bondad, Dios Todopoderoso, confío en ti, sé que tú estás conmigo, sé que tú caminas conmigo, sé que tu mano poderosa me sustenta, sé que tú eres la sombra que me cobija, sé que tú eres el que trae paz a mi vida, sé que tú eres el que fortalece mis pies, yo sé que tú eres el que me hace caminar aún en los desiertos y sacarme victorioso, para cuando menos acuerdas terminas adorando y glorificando el nombre de Dios y te levantas victorioso, exaltando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando lo difícil llegue, puedes población, pues se busca a Dios. Cuando lo difícil llega, cree en Dios, Él te sacará adelante. Cuando lo difícil llegue a tu vida, no pierdas de vista al Maestro, aquel que te puede ayudar a salir victorioso. Yo les voy a pedir que se pongan de pie, por favor. Yo te voy a invitar a que vengas ahora unos momentos al altar. Que cuando lo difícil llega, solamente hay alguien que puede venir y hacer algo maravilloso. Dios es Dios. Que pudieras pensar: nada va a cambiar. Pudieras pensar: nada va a suceder. Pudieras pensar: no voy a salir de aquí, porque las circunstancias así lo dictan. ¿Tú crees que había peces en esa hora? No había. Pero fue la palabra de Dios la que lo cambió todo. ¿Tú crees